Imagina que estás tranquilamente en tu casa con tu familia y de repente todo cambia. Una noche cualquiera, en el lugar donde deberías sentirte más seguro, ocurre algo que nadie podía prever. En cuestión de horas, una familia aparentemente normal quedará marcada para siempre y la policía tendrá que descubrir qué sucedió realmente dentro de aquella casa. Porque a veces basta una sola noche para que una vida cotidiana se convierta en una pesadilla. Te invito a quedarte hasta el final para conocer todos los detalles. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de la masacre de Guaynabo. Durante la madrugada del 18 de noviembre de 2014, un adolescente de 13 años llegó herido y cubierto de sangre hasta una vivienda del barrio Guaraguao, en Bayamón, Puerto Rico. Tocó a la puerta y pidió ayuda. El propietario de la casa, preocupado por la posibilidad de que se tratara de una trampa, decidió no abrir y habló con él desde una ventana mientras su esposa llamaba a las autoridades. El joven se llamaba Ángel Ortiz Uceda. Explicó que habían matado a su familia y que necesitaba una ambulancia. A pesar de sus heridas, consiguió proporcionar información sobre lo sucedido y sobre los lugares donde podían encontrarse sus familiares. Cuando llegaron los primeros agentes, Ángel recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital. Al mismo tiempo, la policía comenzó a comprobar su relato. Sus indicaciones condujeron a los investigadores hasta la residencia familiar situada en Guaynabo y hacia un segundo lugar donde, según el adolescente, se encontraba su hermano mayor. Las primeras comprobaciones no tardaron en confirmar que lo relatado por Ángel era cierto. 4 integrantes de una misma familia habían sido asesinados y aquel adolescente de 13 años era el único superviviente. La residencia de la familia estaba situada en la urbanización Parque de los Frailes, en Guaynabo. Dentro de la vivienda, los agentes encontraron los cuerpos de Miguel Ortiz Díaz, de 66 años, su esposa Carmita Uceda Ciriaco y Clementina Ciriaco López, madre de Carmita. Los 3 presentaban heridas de bala. El cuarto miembro de la familia, Michael Ortiz Uceda, de 15 años, fue encontrado muerto fuera de la vivienda, en un paraje del barrio Guaraguao. La inspección inicial de la casa proporcionó una de las primeras pistas. No existían señales de que las entradas hubieran sido forzadas. Una de las puertas incluso tenía la llave puesta, lo que planteaba la posibilidad de que la familia hubiera permitido voluntariamente el acceso de quienes entraron aquella noche. En el interior también se recuperaron casquillos de calibre 45. El FBI acudió inicialmente a las escenas para determinar si existían circunstancias que justificaran su intervención, pero posteriormente se retiró y la investigación continuó en manos de las autoridades puertorriqueñas. La policía tenía ahora 4 víctimas, diferentes escenarios y un superviviente. Todavía debía establecer cómo estaban conectados todos esos lugares y por qué el hijo mayor había aparecido lejos de la casa. Mientras avanzaban las primeras diligencias, comenzaba también a conocerse quiénes eran las víctimas. Miguel era un militar retirado del Ejército de Estados Unidos que había alcanzado el rango de sargento. Después de retirarse, continuó vinculado al ámbito militar como profesor y llevaba más de 20 años trabajando en una escuela militar de Puerto Rico.
Su esposa Carmita era originaria de Huaral, Perú, y llevaba más de 2 décadas viviendo en Puerto Rico. Trabajaba como gerente bancaria. Miguel y Carmita se habían conocido en Panamá cuando ella estudiaba contabilidad y él se encontraba allí por una misión. Posteriormente se casaron y se establecieron en Puerto Rico, donde tuvieron 2 hijos, Michael y Ángel. Con ellos vivía Clementina, madre de Carmita y también de origen peruano. Se había trasladado a Puerto Rico años atrás para ayudar a su hija con la crianza de sus nietos y mantenía contacto con el resto de su familia mediante viajes periódicos a Perú. Los 5 residían en Parque de los Frailes. Además de la vivienda familiar, Miguel y Carmita poseían otra propiedad en la urbanización Versalles en Bayamón que mantenían alquilada. Esa segunda propiedad sería una de las primeras conexiones importantes de la investigación. El hombre que alquilaba la propiedad de Versalles era Christopher Sánchez Asencio. Tenía 27 años cuando ocurrieron los hechos y vivía allí con su madre. Además de ser inquilino de la familia, mantenía una deuda con Miguel. Debía aproximadamente $4.500 correspondientes a varios meses de alquiler. La policía llegó hasta esa residencia durante las primeras horas de la investigación. Allí encontró elementos que relacionaban el lugar con las víctimas. Entre ellos estaban teléfonos móviles pertenecientes a la familia y otros objetos que fueron ocupados por los investigadores. También se examinó un vehículo en el que se habían localizado rastros de sangre, pero había un elemento todavía más directo. Antes de ser ingresado en el hospital, Ángel había identificado a Christopher como una de las personas relacionadas con el ataque. Christopher fue detenido y trasladado para ser interrogado. En pocas horas había pasado de ser el inquilino de una de las propiedades de las víctimas a convertirse en el principal sospechoso de una masacre. Después de recibir las advertencias legales correspondientes, Christopher aceptó prestar declaración ante los investigadores. En su primera versión afirmó que había acudido a la residencia de Miguel para pagar una parte del alquiler atrasado. Entregaría $250 de los aproximadamente $4.500 que debía. Según esa primera declaración, otro hombre había sido responsable de la violencia y Christopher se presentó esencialmente como una víctima de la situación. Ese otro hombre era José Luis Bosch Mulero. Pero Christopher terminó proporcionando una segunda declaración y su relato cambió de manera sustancial. Según el testimonio presentado posteriormente por el agente que tomó la confesión, Christopher reconoció que había acudido con Bosch y que el pago del alquiler había servido como pretexto para entrar en la vivienda y cometer un robo. En esa segunda versión describió preparativos realizados antes de llegar a la casa y reconoció acciones directas durante los hechos. También proporcionó detalles sobre la residencia y la vestimenta de las víctimas e incluso realizó un dibujo de la distribución de la vivienda. Las diferencias entre ambas declaraciones serían posteriormente discutidas durante el juicio. La defensa cuestionaría la forma en que se obtuvieron y trataría de poner en duda su fiabilidad. Pero había otra persona mencionada en el relato de Christopher cuya versión también debía ser contrastada. Bosch era amigo de Christopher y durante las horas siguientes también prestó declaración ante los investigadores. En ella reconoció haber estado en la residencia de los Ortiz Uceda aquella noche. Su versión no coincidía completamente con la de Christopher. Bosch admitía su presencia, pero trataba de limitar su responsabilidad y atribuía a Christopher una participación mayor en los asesinatos. Los investigadores tenían así a 2 hombres que reconocían haber estado relacionados con lo ocurrido, pero que ofrecían relatos diferentes sobre la actuación de cada uno. En varios puntos, sus declaraciones trasladaban la responsabilidad de uno hacia el otro. Determinar qué había hecho realmente cada uno no podía depender únicamente de sus versiones. La policía necesitaba comprobar qué partes de aquellos relatos coincidían con las evidencias.
Para ello, los investigadores comenzaron a contrastar las declaraciones con el material recuperado en las diferentes escenas. Parte de esas evidencias fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses. En la residencia familiar se recogieron casquillos calibre 45, un proyectil y numerosas muestras con aparentes manchas de sangre. También se recuperó ropa manchada dentro de uno de los baños. Las autopsias de las 4 víctimas fueron realizadas el 19 de noviembre. Los exámenes confirmaron que todas habían recibido disparos en la cabeza. Miguel presentaba además 4 heridas de arma blanca que, junto con la herida de bala, contribuyeron a su muerte. El análisis de las heridas también aportó información sobre la posición en la que se encontraban algunas de las víctimas cuando recibieron los disparos. Durante el posterior proceso judicial, la patóloga forense explicaría que los hallazgos en Carmita y Clementina eran compatibles con que se encontraran en una posición inferior respecto al tirador. En el caso de Michael, consideró igualmente posible que estuviera arrodillado cuando recibió el disparo. La investigación sobre las armas proporcionó otra conexión importante. El 19 de noviembre, mediante una orden judicial, la policía registró un Lexus utilizado por Christopher. Dentro de una mochila encontró 2 pistolas, una semiautomática Intratec de 9 milímetros que contenía munición y una Kimber calibre 45 cuyo cargador estaba vacío. Ambas fueron enviadas al Instituto de Ciencias Forenses para su análisis. Los resultados de balística permitieron establecer que los proyectiles y fragmentos recuperados de las víctimas habían sido disparados por aquella pistola Kimber calibre 45. La policía recuperó además un puñal de aproximadamente 11 pulgadas en un solar baldío. El arma sería posteriormente admitida como evidencia durante el juicio. Las declaraciones podían ahora contrastarse con pruebas independientes. Las autopsias, las evidencias recogidas en las escenas y especialmente el análisis balístico permitían comprobar aspectos fundamentales de los diferentes relatos. Con las declaraciones de los implicados, el testimonio del único superviviente y las evidencias obtenidas durante la investigación, las autoridades pudieron reconstruir gran parte de lo ocurrido durante la noche del 17 de noviembre de 2014. Ese día, Michael cumplía 15 años y se encontraba en casa junto a sus padres, su abuela y su hermano Ángel. Miguel esperaba la visita de Christopher, quien debía entregarle parte de los aproximadamente $4.500 que le debía por varios meses de alquiler. Según la segunda declaración que Christopher prestó ante los investigadores, él y José Bosch habían acordado utilizar ese pago como pretexto para acceder a la vivienda y cometer un robo. Christopher acudió acompañado por Bosch y llevaba $250 para entregar a Miguel. A partir de ese momento, el testimonio de Ángel permitió reconstruir lo sucedido dentro de la casa. Él y Michael se encontraban jugando con videojuegos cuando comenzaron a percibir que algo ocurría en otra parte de la vivienda. Al bajar, se encontraron con un hombre armado. Los miembros de la familia fueron obligados a tirarse al suelo y entregar sus pertenencias. Recogieron los teléfonos y Miguel entregó también su cartera. Christopher, en cambio, no entregó nada. Durante el posterior proceso judicial, la Fiscalía interpretó esta circunstancia como parte de una simulación destinada a hacer creer a la familia que Christopher también era una víctima. Miguel fue apartado del resto de la familia y trasladado a otra zona de la vivienda. Poco después se escuchó un disparo. Los exámenes forenses determinarían posteriormente que, además de recibir un disparo en la cabeza, Miguel había sufrido 4 heridas de arma blanca. El hombre armado regresó y Carmita, Clementina, Michael y Ángel fueron llevados hasta la sala. Según declaró Ángel, fueron obligados a permanecer en el suelo y se utilizó una almohada para amortiguar el sonido de los disparos. Carmita y Clementina fueron asesinadas. Los resultados de las autopsias respaldaron aspectos importantes de ese relato.
Las trayectorias de las heridas de Carmita y Clementina eran compatibles con que ambas se encontraran en una posición inferior respecto al tirador cuando recibieron los disparos. Después intentaron disparar contra Michael y Ángel, pero el arma falló. La fiscalía sostuvo posteriormente que el atasco se produjo porque una munición calibre 40 había sido introducida en una pistola calibre 45. El fallo del arma evitó que los dos hermanos fueran asesinados dentro de la vivienda. Sin embargo, el ataque todavía no había terminado. Michael y Ángel fueron obligados a abandonar la casa, introducidos en un vehículo y trasladados hasta una zona apartada del barrio Guaraguao. Según el relato de Ángel, cuando les ordenaron bajar, comprendió que iban a matarlos. El adolescente se despidió de su hermano y se tapó los oídos. Poco después escuchó un disparo y vio a Michael caer. Entonces intentaron dispararle a él, pero el arma no funcionó, por lo que el ataque continuó de otra manera. Ángel fue herido con un arma blanca en el cuello y en una mano. También intentaron estrangularlo utilizando una chaqueta. Durante el recorrido trató varias veces de escapar e incluso fingió estar muerto. En uno de esos momentos recibió un golpe en el rostro que le hizo sangrar. Posteriormente explicó que había intentado dejar deliberadamente su sangre dentro del vehículo para que si la policía llegaba a encontrarlo pudiera relacionarlo con lo sucedido. Finalmente llegaron hasta un puente. Ángel terminó cayendo desde allí y quedó tendido durante un tiempo. Los atacantes se marcharon, pero Ángel seguía vivo. Consiguió levantarse y comenzó a caminar hasta encontrar una vivienda donde pedir ayuda. Tras completar las primeras etapas de la investigación, la Fiscalía presentó numerosos cargos contra Christopher y Bosch. Entre ellos figuraban los 4 asesinatos, tentativa de asesinato, secuestro, robo y diferentes infracciones relacionadas con armas. Los procedimientos de ambos acusados terminaron separándose debido, entre otras razones, a que sus estrategias de defensa eran incompatibles. Christopher fue el primero en llegar a juicio en octubre de 2015 ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La Fiscalía presentó las declaraciones recogidas durante la investigación, policías que habían trabajado en las distintas escenas, evidencia física, análisis forenses y los resultados de las autopsias. También declaró Ángel que para entonces tenía 14 años. Debido a su edad y a la naturaleza del caso, se acordaron medidas especiales para su testimonio. Su declaración permitió exponer ante la justicia lo que había presenciado desde el interior de la vivienda y durante el recorrido posterior. La defensa de Christopher intentó cuestionar distintos aspectos de la investigación. Entre otras cuestiones, atacó sus declaraciones ante la policía y señaló pruebas que, a su juicio, no habían sido suficientemente analizadas. Por ejemplo, durante el proceso la defensa cuestionó que determinadas manchas, objetos y posibles huellas no hubieran sido sometidos a pruebas adicionales de ADN o dactiloscopia. Estas afirmaciones formaban parte de su estrategia defensiva y no significaban que el tribunal hubiera concluido que la investigación era inválida. La Fiscalía sostuvo, por su parte, que el conjunto de las evidencias permitía establecer la participación de Christopher. El 13 de noviembre de 2015, después de aproximadamente un mes de juicio, el jurado declaró a Christopher Sánchez Asencio culpable de los 19 cargos que enfrentaba. El 2 de diciembre de ese mismo año, la jueza dictó sentencia. Christopher fue condenado a 254 años, 5 meses y 6 días de prisión. En enero de 2016 presentó una apelación en la que cuestionaba diferentes aspectos de su proceso. Sin embargo, poco después decidió desistir voluntariamente. Mediante una declaración jurada, manifestó que comprendía sus derechos y que deseaba retirar el recurso. El Tribunal de Apelaciones aceptó el desistimiento el 5 de febrero de 2016 y ordenó el cierre de aquella apelación. El caso de José Bosch, sin embargo, todavía no había terminado. Bosch tenía pendiente su propio proceso.
inicialmente debía enfrentar un juicio por jurado, pero finalmente tomó una decisión diferente. En noviembre de 2016 llegó a un acuerdo y se declaró culpable, renunciando de esa manera a la celebración del juicio. Bosch fue condenado a 95 años y 2 días de prisión. De ese total, 80 años correspondían a delitos contemplados en el Código Penal y otros 15 años y 2 días a infracciones relacionadas con la ley de armas. Con las sentencias de Christopher y Bosch se cerraba la principal etapa judicial de un caso que había comenzado 2 años antes con la llamada de unos vecinos a la policía. Pero las actuaciones judiciales no terminarían completamente allí. La actualización judicial más reciente que hemos podido verificar corresponde a Bosch. Una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico del 27 de marzo de 2026 señala que continuaba confinado y que desde enero de 2025 había realizado distintas gestiones relacionadas con su expediente. Entre otras cosas, solicitó minutas, transcripciones, el preacuerdo y la sentencia en relación con una petición dirigida a modificar su condena. El 5 de marzo de 2026 presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El certiorari es un mecanismo mediante el cual se solicita a un tribunal de mayor jerarquía que revise una determinada decisión o actuación de un tribunal inferior. A diferencia de una apelación ordinaria, su presentación no implica que el Tribunal Superior vaya a revisar automáticamente el fondo del asunto. En este caso, el Tribunal de Apelaciones no llegó a decidir si existían razones para modificar la condena de Bosch. El 27 de marzo de 2026 desestimó el recurso por falta de jurisdicción, al determinar que no se había presentado la documentación necesaria para revisar adecuadamente las actuaciones del Tribunal Inferior. Por tanto, esta decisión no redujo ni modificó su sentencia de 95 años y 2 días. En cuanto a Ángel, la última actualización pública relevante que hemos podido verificar corresponde a 2019. 5 años después de la masacre y de haber perdido a sus padres, a su abuela y a su hermano, se graduó con honores de la American Military Academy. A partir de ese momento, su historia dejó de ocupar los titulares, y quizá ese sea el punto más adecuado para cerrar también este caso. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.